Antes de nada, queremos agradeceros todos los comentarios que habéis dejado en los 2 vídeos anteriores y muchas gracias por esas críticas positivas. Intentaremos tomar nota y mejorar todo lo que se pueda. Se agradece. Vamos con este tercer vídeo que cierra la serie dedicada al Fondo para la Conservación de la Naturaleza, a la organización World Wildlife Fund. Nos adentramos en los conflictos de intereses de la World Wildlife Fund. Habíamos visto ya todas las relaciones que había en su consejo de administración con las más grandes corporaciones del planeta, demasiados conflictos de intereses. Y aquí llega uno nuevo, es el que tiene la World Wildlife Fund en su trato con el Club de Roma y con el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas. Porque los tres están implicados ¿en qué? En la emergencia climática planetaria. El año 2018 el Club de Roma cumplió 50 años, la World Wildlife Fund también estuvo allí colaborando y felicitándole. ¿Y lo celebró cómo? Pues creando un plan de emergencia planetaria para salvar al planeta del cambio climático. Un llamado a la acción por el clima. El Club de Roma plantea pautas que deberían de seguir todos los países para dictar nuevas políticas para afrontar el cambio climático, una hoja de ruta que se debería seguir al mismo tiempo y basada en informes del IPCC. Y con ello convoca a las ONGs de medio ambiente para que saquen a la gente a la calle en una acción global por el clima bajo el eslogan Emergencia Climática. Ahí tenéis a los patrocinadores, colaboradores del Club de Roma, el más importante es el Potsdam Institute y el Stockholm Resilience Center, porque son los dos que colaboran, digamos, coautores con el Club de Roma, y luego están los otros colaboradores, entre ellos la World Wildlife Fund. ¿Qué es esto del plan de acción de emergencia planetaria? Durante 10.000 años la civilización humana ha crecido y prosperado, pero en los últimos 50 años la actividad humana ha socavado esta capacidad de recuperación y ha empujado a los sistemas de soporte vital de la Tierra más allá de sus límites naturales. Nuestros bienes comunes globales ahora están en riesgo y la ciencia es clara. Las consecuencias de la inacción serán catastróficas para la humanidad. Se acaba el tiempo para actuar. Quietos. 2 párrafos llevamos del plan, de la introducción. En estos 2 párrafos podemos ver que durante 10.000 años todo ha funcionado muy bien, pero que en los últimos 50 años la hemos pifiado. Hemos empujado a los soportes vitales de la Tierra al límite. Y viene el riesgo, viene la catástrofe. Si no hacemos nada, nos vamos a ir al garete. En estos 2 párrafos se puede identificar claramente que nos están metiendo la culpa, porque en los últimos 50 años la hemos pifiado nosotros, y el miedo, porque ahora si no hacemos nada, nos vamos al garete. Catástrofe total. Miedo y culpa. Curiosamente, algo que dicen los psicólogos es que aquel que intenta crearte miedo y culpa está intentando manipularte mentalmente. No deberíamos de seguir leyendo el plan. Lo deberíamos de rechazar de plano solamente con leer estos 2 primeros párrafos. Están usando técnicas de propaganda para manipularnos mentalmente. Nos están echando la culpa del problema y nos están diciendo que no hay tiempo, que tenemos que hacer algo. No están jugando limpio. Esta es una emergencia planetaria, dicen. Y la definición de emergencia, esto es muy gracioso, es un evento peligroso, manda dices, que requiere una acción inmediata para reducir el riesgo de resultados potencialmente catastróficos. Y os he dicho que en los 2 primeros párrafos no se eliminan todo el resto del plan, pero bueno, como estos se empeñan en llevarlo para adelante, pues vamos a ver un poquito por encima. Solamente voy a hablar un poquito por encima porque queremos hacer un vídeo que explique un poco este plan en sus puntos más peliagudos, porque tiene tela. Ellos dicen en 2018, 2020 es un super año para la acción política internacional. Le han dado, ahí le han dado, ¿eh? Qué tino han tenido. Esto a mí me da miedo lo que viene ahora, porque me pone los pelos como escarpias. 2020 marcará el comienzo de la década para escalar la acción. El momento en el que el mundo dobla la curva. Esto de las curvas. Evita el desastre inminente y opta por embarcarse, cuidado, en la más rápida transformación económica en nuestra historia. Eso es lo que significa este plan. La más rápida transformación económica en nuestra historia. Me pone los pelos como escarpias, lo vuelvo a decir. No sé si nos hemos dado cuenta, el clima afecta a todo lo que somos y lo que hacemos, a nuestro estilo de vida. ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes? ¿Cómo cocinas? ¿Qué productos usas? ¿Qué energía necesitas? ¿Qué fiestas tienes? ¿Cuándo las celebras? ¿Cómo las celebras? Todo está basado en nuestro clima, todo lo regula un poco el clima. Pues quien regule el clima nos va a regular la vida entera, está claro. Este plan consiste en 10 puntos, 10 mandamientos, digo yo, porque la ciencia últimamente, más que ciencia, parece dogma. Entonces son como 10 mandamientos, 10 acciones que se pueden hacer para 10 compromisos o 10 acciones urgentes para la transformación. Pero luego, después de estos 10 acciones, viene cuando te la lío y en vez de 10 son 20. Ponen 10 puntos para la acción de emergencia, 10 puntos transformando sistemas de energía. Un par de apuntes más. Internalizar las externalidades. No tengo ni pajotera idea de lo que es, pero sé que tiene que ver con impuestos. Entonces es normal que yo no tenga ni pajotera idea ni casi nadie sepa de qué va esto, porque va de impuestos, y entonces mejor de impuestos que no te enteres. Te lo cobran y se acabó. Nos quieren hacer que a partir de ahora nuestras tributaciones, como el trabajo, tributen por los gastos que hacemos de tierra, agua y aire, es decir,
lo que respiras, lo que comes y lo que bebes. Claro que ¿quién va a poner esos precios? Ellos lo llaman régimen de rectoría. Régimen de rectoría. Régimen ya, suena mal. Pero de rectoría suena a una dictadura de curas. Me vais a perdonar. Es una dictadura fundamentalista. Ellos dicen corresponsabilidad para toda la humanidad. Claro, sí, claro, corresponsables todos, pero el que decide eres tú. Porque si cedemos en ese pacto global por el clima, es que cedamos todo nuestro poder a un régimen de rectoría que va a decidir qué es lo mejor para ti, porque ellos saben mejor que tú lo que le ocurre a tu entorno, a tu vida social, a cómo te mueves por la ciudad, a los coches, adiós coches, porque van a retirar toda subvención, todo subsidio y toda inversión de los combustibles fósiles. Y luego es muy curioso porque hay un montón de dinero retenido por lo que han ido aportando los países prácticamente desde 1992, desde la Cumbre de la Tierra en Brasil, en Río de Janeiro. 200.000 millones de dólares hay para gastar en lo que ellos digan que hay que gastar. Da igual que la gente se muera de hambre, no van a hacer más campos de agricultura, van a cerrar la posibilidad de que se generen más campos para sembrar. Todo lo que hay ahora ya se va a quedar así y de ahí no se va a sacar nada más. Luego hablan de respetar los derechos de los indígenas, de que tengan derechos sobre sus tierras. Si habéis visto los 2 vídeos anteriores, choca que precisamente la World Wildlife Fund sea tu colega y esté aquí tu colaboradora y patrocinadora cuando se está dedicando últimamente a expulsar a los indígenas de sus tierras y a quedárselas. Este es el plan de emergencia planetaria que sacó a todas las ONGs medioambientales, a sus activistas y a toda la gente a una huelga por el clima y a manifestaciones por todo el planeta basadas en este plan de emergencia planetaria. Con lo cual es imprescindible que sepamos de qué emergencia estamos hablando y cómo se define esa emergencia planetaria por el clima. Bueno, una vez visto ya de qué va el plan de emergencia climática, bueno, pues ahí tenéis un poquito más elaborado quiénes son los autores principales, los autores de apoyo y a qué organización pertenece cada uno. Aquí tenéis claramente a los dos de la World Wildlife Fund marcados, Bernard Feischler y Mark Wright. Todo basado en el informe oficial del IPCC del 2019. Y el Club de Roma y la World Wildlife Fund dan la orden y las grandes ONGs verdes obedecen al llamado movilización mundial. Tuvo lugar en septiembre de 2019, se ha repetido en septiembre de 2021. Ahí están Greenpeace, Extinction Rebellion, el proyecto para la realidad del clima, que es del señor Al Gore, Fridays for Future, que es de Greta Thunberg, y está el Climate Strike, la huelga por el clima, que tanta gente movilizó y que, como veis, en la búsqueda de Google que tenemos ahí, pues se ve perfectamente que fue muy concurrida. No es la primera vez que se usa una niña como Greta Thunberg con trencitas para movilizar a la población mundial a hacer algo. Si ya lo hicieron los nazis y les funcionó en el 38 con la niña que veis a la izquierda con trencitas, que es propaganda del partido nazi, la ONU ya la ha usado. Lo usó en el 1992, porque os acordaréis que en 1992 la cumbre por el clima de Río de Janeiro fue el boom de las ONGs medioambientales. La gente empezó a tener constancia de que efectivamente el planeta había que cuidarlo, y entonces fue el boom de las donaciones de los voluntarios. Y fue una niña también, Sever Suzuki, en este caso con coletita, quien cayó al mundo, la niña que cayó al mundo. ¿Recordáis la cumbre de la Tierra de la ONU en 1992 en Río de Janeiro? Pues resultó que luego nos dimos cuenta, esto con el tiempo, porque allí caímos todos, que es hija del doctor y científico del medio ambiente, David Suzuki, tiene su propia fundación y también está dedicada al tema del cambio climático. En el 2019 vuelven a usar otra vez esta propaganda emocional de niños que hacen llamamiento al mundo y usan a Greta Thunberg. Porque digo usan porque es la niña propaganda que está usando Naciones Unidas. El objetivo final, bueno, por eso la ONU apoyó esta acción por el clima, por supuesto, está en la Agenda 2030 y es un objetivo final de la Agenda 2030, el Pacto Global del Clima. Para esto quieren esta emergencia climática planetaria, para firmar ese pacto por el clima. Y para eso, si hace falta usar niñas, no tienen ningún tipo de remordimiento, los usan. Entonces, igual quizás ahora entendáis también un poquito por qué Fridays for Future y el Club de Roma tienen una cierta semejanza entre sus logos. Si le quitas el color verde a Fridays for Future, pues se queda en un logo demasiado parecido al Club de Roma. Mira que tenían para elegir. Esta emergencia planetaria, liderada por las grandes ONGs como World Wildlife Fund, Greenpeace, Extinction Rebellion, pues ahí están. La ONG del señor Al Gore, que dice: la realidad que enfrentamos ahora nos implora actuar. Uf,
palabra, implora. Y la ONG de Greta Thunberg, ¿a qué no sabéis por quién está dirigida? Pues resulta que por un líder formado en la ONG del señor Al Gore. Todo se toca. Y estos son pues son algunos de los sindicatos, ONGs ecológicas. Algunas tienen nombres como Contra el Diluvio, Madres por el Clima, Mujeres con Energía, Red de Mujeres para una Transición Energética Ecofeminista. Bueno, esos son los firmantes de la convocatoria. Dice World Wildlife Fund, 26 organizaciones exigimos al gobierno la declaración del estado de emergencia climática. Esto es septiembre de 2019. Las organizaciones del activismo verde exigen a sus respectivos gobiernos que declaren la emergencia climática. Lo que quiere el Club de Roma, qué casualidad. Tengo que decir que en el Club de Roma hay un capítulo vasco, un capítulo aragonés, un capítulo catalán, un capítulo español. Está muy implicado y además lo reconocen que en este caso de la elaboración de este plan de emergencia planetaria ha trabajado muy codo a codo con los resultados, ¿no? Para llevar a cabo esta iniciativa. En este sentido, dice la World Wildlife Fund, se insta a que se acepte las evidencias científicas que deben ser reconocidas de manera pública. La ciudadanía debe entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha. O estás con ellos o eres un malísimo que no quiere la tierra, un demonio. Exigimos a los ayuntamientos que asuman los compromisos, la hoja de ruta vinculante, siguiendo las indicaciones del panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas. Este comité de sabios del clima, ¿se puede confiar en él? Porque hasta ahora hemos visto que el propio informe del plan de emergencia decía puede ser que haya una catástrofe, puede ser que si no actuamos haya una catástrofe, todo esto es condicional. ¿El IPCC es un organismo del que se puede uno fiar? Bueno, revisemos un poquito el pasado del IPCC. Sobre todo el pasado del IPCC, que está relacionado ¿con quién? Con la World Wildlife Fund. Dejemos que Donald Francois nos lo cuente. Luego hablaremos de los dos miembros de la World Wildlife Fund que ella cita literalmente. Así que hay un número de gente con diferentes afiliaciones a Greenpeace que son un problema. Otra de las personas que lleva envuelta con el IPCC mucho tiempo es Richard Moss. Y durante un tiempo él estuvo trabajando con el IPCC y a la vez era vicepresidente de la World Wildlife Fund. Esta es la gente que nos trae la ola de la Tierra y cuya preocupación principal es el cambio climático. Así que a la vez que se supone que debe ser alguien neutral, en el jurado decidiendo si el CO2 es culpable o no, él está cobrando un cheque de la World Wildlife Fund. Y otra persona con las mismas conexiones es una mujer llamada Jennifer Moore. Ella se pasó su carrera entera trabajando para organizaciones activistas. Estoy segura que ella es una persona encantadora. No se puede estirar tanto la imaginación como para llegar a pensar que ella puede formar parte de los científicos de primera línea. De hecho, su último trabajo fue el de portavoz jefe para el cambio climático de la World Wildlife Fund. Ahora ella está ayudando al informe que estaba a punto de salir este septiembre. Así que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? De hecho, cuando empecé a mirar más profundamente las conexiones de la World Wildlife Fund, fue por el 2004, cuando el último informe estaba en camino. La World Wildlife Fund hizo algo muy curioso. Ellos comenzaron una contratación deliberada de climatólogos. Y entonces ellos empezaron a pavonearse de que habían contratado 130 climatólogos del IPCC, en su gran mayoría, aunque no exclusivamente, para montar el panel de la World Wildlife Fund. Y en el preciso momento en el que se supone que estos científicos tienen que ser desapasionados, ese desapasionado y neutral jurado que está decidiendo unas cosas muy importantes sobre las que todo el mundo está esperando una respuesta. Pero si ellos ya forman parte del WWF, dependen de ello. Así que cuando empecé a darme cuenta y a fijarme en los nombres, según mis cálculos, una vez revisados, 2/3 de los capítulos del último informe del IPCC son 44 capítulos. 2/3 de esos capítulos tenían al menos una persona y hasta 8 personas con conexiones al WWF. Y al menos en 1/3 de ellos, los autores principales eran personas con conexiones al WWF. Así que los capítulos suelen tener 2 autores principales y así que en 1/3 de los capítulos, uno de los autores principales y en algunos casos los 2 autores principales tenían conexión con la WWF.
Así que, ya sabes, si estás dirigiendo un juicio, tienes que parecer neutral. Y el IPCC no es una organización madura, no es una organización profesional, no está jugando como para primera línea mundial. Venga, hombre, vamos, ¿tú quieres que tome yo tu opinión seriamente? Y tú vas con toda esa gente, con todas esas conexiones entre activistas. ¿Cómo puedo confiar en tu juicio? Esto es algo básico. Mucha gente te argumentará que la ciencia ya está definida, que no es realmente un problema que haya activistas en el IPCC, porque ese activismo juega a favor de la agitación, porque su activismo está reforzando cosas que ya han sido contestadas y ya sabemos, si ya sabemos que el CO2 es el culpable y la ciencia está definida al respecto, entonces seguramente vamos a tener gente que crea que el CO2 es el causante y trabaja por acción porque eso ya está definido. Bueno, tú tienes que fijarte lo que actualmente está diciendo el IPCC. Así que el IPCC ha hecho 4 informes principales. Y cuando el último salió en el 2007, lo que ellos dijeron fue que es nuestra opinión que inequívocamente ha habido un calentamiento en los últimos 200 años. Bueno, eso ya lo sabemos porque 1815 fue el final de la última pequeña edad de hielo. Oh, qué sorpresa que haya habido un calentamiento gradual desde 1815. Así que el calentamiento es inequívoco y en nuestra opinión, la mayor parte del calentamiento en los últimos 50 años es muy probable que haya sido causado por los humanos. Nuestra opinión, la mayor parte del calentamiento, ellos no pueden decirte cuánto. Entonces no te lo pueden decir con certeza. Ellos dicen, ya sabes, nuestra opinión es muy probable. Eso no suena como ciencia definida para mí. Esto me suena como los expertos que dan una opinión. Y los expertos tienen un largo historial de estar equivocados. Así que, bueno, tú ya sabes, lo que la gente que escribe los informes del IPCC está haciendo es exactamente, ellos nos están dando su opinión sobre lo que los datos nos cuentan. Así que es muy importante que la gente que está suministrando esa opinión sea neutral y parezca neutral. Aunque sea para mantener el nivel de confianza pública. Exacto, exacto. Aquí tenemos a Richard Moss, el primero que nombraba a Donald Framboise, que en el momento en que ella decía efectivamente era miembro del IPCC, fue miembro del equipo que ganó el premio Nobel junto con el director del IPCC y Al Gore, que recuerdo que Al Gore iba con el equipo del premio Nobel, del IPCC para recoger ese Nobel por la Paz de 2007. Y justo ese mismo año, en diciembre, finales de noviembre, resulta que es nombrado vicepresidente del Fondo Mundial para la Naturaleza, de World Wildlife Fund, estando en el panel para el clima de la ONU. La siguiente a la que nombraba Donald Framboise, Jennifer Morgan, ahí la tenéis, Tokio 2001, entonces era directora de la campaña de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza. En ese momento le estaba diciendo además a Japón que tendría que ratificar el Tratado de Kioto sobre el calentamiento y estaba ahí en la World Wildlife Fund. Ocurre una cosa, Jennifer Morgan no es científica, es licenciada en arte, tiene un máster en arte y cursó estudios de relaciones internacionales, nada de ciencia. Olvidé decirlo, lo mismo le ocurría al señor Richard Moss. También había estudiado relaciones internacionales, nada de ciencia, a pesar de estar trabajando todo en instituciones científicas relacionadas con el clima. Del 2006 al 2009 trabajó en el think tank E3G, que es Tercera Generación Medioambientalista, que como veis también está relacionado con la Rockefeller Foundation de alguna manera. Vamos a dejarlo ahí. Mientras ejercía en las dos organizaciones, en el think tank y en la World Wildlife Fund, era autora y editora de informes del IPCC. Si alguna vez hay una presidenta del mundo, yo apuesto por Jennifer Morgan, porque lo vais a ver ahora. Colabora desde el 2008 con la iniciativa Breaking the Climate Deadlock del ex primer ministro inglés Tony Blair. Fue uno de los que declaró una guerra contra Irak acusando de las armas de destrucción masiva que luego no estaban, que luego no había. De 2008 al 2009, Jennifer Morgan fue miembro del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Gobierno Federal de Alemania, mientras formaba parte como editora del quinto informe del IPCC. Señalada, supongo que por esas investigaciones que se empezaron a hacer sobre el IPCC, ese Climate Gate que salió en el 2009, bueno, pues a esta chica la cubrieron muy bien y se la llevaron al Instituto de Recursos Mundiales, que es donde acaban muchos de los grandes cargos. Bueno, es una retirada sencilla y anónima. Aquí estuvo Jennifer Morgan como directora global del programa climático.
que desde el 2016 Jennifer Morgan es directora ejecutiva de Greenpeace Internacional junto a Bunny McDiarmid como una especie de presidencia doble. No es científica. Greenpeace habrá curado en salud por si acaso. Me llega al alma esto que dice ella. Jennifer Morgan, directora de Greenpeace, la ciencia grita con las evidencias. La ciencia del IPCC en el que tú has estado, que no eres científica. En la actualidad también Jennifer Morgan es miembro del Consejo Asesor Científico del Instituto de Potsdam para la Investigación y el Impacto Climático. Curiosamente, el coorganizador junto con el Club de Roma del Plan de Emergencia Planetaria Climática 2018. Donald Trump estuvo un ojo. Yo estoy de acuerdo con ella. No tengo nada contra esta mujer. Seguramente es una mujer encantadora. Pero tienes demasiadas conexiones, Jennifer. Vamos a ser sinceros. Por cierto, la Hora del Planeta, que da cita a Donald Trump también en el vídeo, sigue activa en 2021, como veis, en México, en este caso, encontrado en México, sigue activa en el 2021. La World Wildlife Fund publicó en el 2008 su propia valoración, ¿no?, de panel que había creado con sus propios climatólogos. Curioso porque dicen en ese informe: inequívoca influencia del ser humano, lo que para el IPCC es algo que puede ser. Desde la World Wildlife Fund ya lo dan por confirmado. ¿Qué es el hombre, el causante del cambio climático? Luego dice algo así como calentamiento global con efectos retroactivos. No puedo explicar lo que es calentamiento global con efectos retroactivos porque ya no habla la World Wildlife Fund de calentamiento global. Océano Ártico desaparecerá completamente durante el verano entre los años 2013 y 2040. Estamos en el 2021. Y luego dice la dificultad de generarse hielo en la Tierra y subida del mar de 1,2 metros. Lo mismo decía Al Gore, y los dos, la World Wildlife Fund y la organización de Al Gore, están ahí como líderes en el candelero de esta lucha por el clima, por la Tierra y contra el cambio climático. Estos, que nos dijeron en el 2008 cosas que no se han cumplido y que por lo tanto no eran verdad, son los que ahora nos están diciendo no tenemos tiempo, tenemos que salir, hay que luchar, tienes que aceptar lo que dice el IPCC, firma el Pacto por el Clima, y ya nos lo han colado una vez, la World Wildlife Fund nos lo ha colado y ahora viene con decirnos lo mismo. Dice el informe del plan que habrá que discutir con las naciones. No hay nada que discutir. La Unión Europea ha decidido que tiene razón. El Club de Roma tiene razón, la World Wildlife Fund tienen razón, estos del clima. Emergencia climática declarada por la Unión Europea. ¡Jope! 2 meses después. ¿Y España? España tampoco se ha andado corto. 4 meses después, el 21 de enero del 2020, 2 meses antes de saltar la emergencia por el coronavirus, ya había declarado España emergencia climática por el cambio climático. Sin cuestionar, sin decir y sin rechistar. Lo que dice el IPCC va a Roma, a misa iba a decir, y todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué hace la World Wildlife Fund cuando alguien le critica? Y te critican por tu bien, quiero decir, te estás equivocando o estás haciendo las cosas mal, o oye, que se están quejando los indígenas que dicen que les estás echando de su tierra. ¿Qué creéis que hace la World Wildlife Fund? Dice, bueno, vamos a sentarnos y hablamos y a ver qué pasa, pues igual tiene razón, me he equivocado, voy muy rápida. ¡Canallas! ¡Mentirosos! ¡Falsificadores! ¡Perderán la cabeza! La World Wildlife Fund tiene un ejército de abogados a su disposición, como buena y grande. Creo que es la ONG más poderosa del planeta en el sentido de la que más dinero puede manejar. Cuando los expertos e investigadores ponen de manifiesto y critican a la industria de la conservación, la reacción más frecuente pasa por intentar silenciarlos. Por ejemplo, cuando el galardonado productor de cine alemán y periodista Wilfried Huisman llevó a cabo una investigación de 2 años sobre la World Wildlife Fund, su documental resultante El silencio de los pandas fue bloqueado inicialmente por medio de requerimientos judiciales. Su libro Pandalís está disponible, aunque no se encuentra fácilmente. Sí aparece publicado en muchas de las grandes de los libros, ahora sí, al principio no, pero no sé yo cómo andan de stocks. El equipo legal de World Wildlife Fund actúa con rapidez. Según Huisman, World Wildlife Fund hace la vista gorda ante la destrucción de inmensas zonas en el sudeste de Asia y de Sudamérica por cultivos de biocombustibles que requieren millones de litros de pesticidas y herbicidas. Es decir, son poderosísimos. Son los número unos. Y cuando alguien les critica, lo intentan acojonar directamente. Silenciar, callar, no aceptar las críticas. Con ese poderío que tienes, deberías de presumir de ser la más humilde del mundo, World Wildlife Fund. Vuelvo a recordar que el clima nos afecta a todo lo que hacemos. Marca toda nuestra vida. Es decir, la World Wildlife Fund estará ahí, porque está en todo el camino, está en todo el proceso, no se va a quedar sin el premio final. Y cuando vayamos a quejarnos ya sabemos lo que nos van a decir. Nos van a mandar a su equipo legal y a callarnos y tú no tienes nada que decir. Ya estamos aquí nosotros para solucionar los problemas. Tú vas a la calle, grita que hagan el pacto y se acabó. Hasta ahí llega tu poder. Y cuando hablamos de emergencia es vamos a crear un decreto ley de alerta por el clima y todos a casa. Ya lo han hecho una vez. Como bien dice la World Wildlife Fund en su página web, esto es
irreversibilidad. Irreversible, no tiene vuelta atrás. Para los que habéis estado atentos al primer vídeo que hicimos sobre la World Wildlife Fund y su relación con los indígenas de Camerún, los Baka, los bosquimanos y los adivasi, esto está publicado en F Verde. Un panel de expertos concluye que World Wildlife Fund no ha vulnerado derechos humanos. Un panel de expertos, no digo un tribunal de justicia, no, digo un panel de expertos entre los que se encuentra la exalta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Navi Pillay. Ella ha sido la presidenta de ese panel de expertos que han dicho no, la World Wildlife Fund no ha hecho nada malo con los indígenas, no ha vulnerado los derechos humanos, de lo que le acusa Survival International. Hemos escuchado a los propios indígenas hablar directamente, relacionarla. La World Wildlife Fund es limpia, pura, virgen. No puedo mejorarlo.